Bien, cuando yo de alguna forma delimito todo aquello que hay que hacer para conseguir ese objetivo, pues esos objetivos, ese resultado, es cuando estamos hablando del alcance. ¿Vale? Ya sabéis que el alcance, pues precisamente es una de las áreas de conocimiento que reconoce el PMI como algo pues, con la suficiente entidad como para tener, o sea, merecer llamarle área de conocimiento, aunque probablemente para hacer el alcance necesite de otras áreas de conocimiento, pero bueno, como tal, pues se le da esa importancia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso es nuestro punto eso va a ser nuestro punto de partida, ¿no? Para lo que vamos a ver a continuación. Pero bueno, antes, otro aspecto importante. Estos tres elementos no son independientes. De alguna forma, si nosotros decimos que, no sé, vamos a hacer cierto producto con ciertas especificaciones y evaluamos pues, qué coste puede tener eso y qué plazo de desarrollo puede tener, bueno, si por ejemplo yo me pregunto, pues no sé, me gustaría hacer esto en un plazo menor. Y ahí cabría preguntarse, bueno, ¿tocamos el alcance? No. Pues ¿qué podríamos hacer en el coste? Bueno, claro, tocar el coste no me gustaría, pero claro, si yo manteniendo lo mismo que hay que hacer, quiero reducir plazo, ¿cómo podría hacerlo? Pues igual metiendo más recursos. Igual metiendo más recursos, pues yo puedo comprimir el plazo y ejecutar el plazo. ¿Qué nos ha ocurrido? Que para un alcance plazo-coste dado, una vez especificado, si yo quiero modificar, por ejemplo, en este caso el plazo, pues también se ha visto modificado el coste. Si el plazo ha bajado, el coste ha subido. O decir, bueno, pues voy a quitarle esta funcionalidad, con lo cual, pues bueno, el plazo es menor y probablemente el coste también. O sea que al final, de alguna forma, estas tres, digamos, lo que sea, esto se llaman las ligaduras, bueno, se puede ver desde muchas formas, se puede ver como los objetivos de un proyecto, pero bueno, desde este punto de vista estamos hablando de limitaciones, de restricciones. De alguna forma, si yo toco uno, inevitablemente pues va a modificar uno, o sea, de los restantes uno o incluso los dos restantes, ¿no? Bien. Para ir un poco preparando lo que queremos, donde quiero llegar, me gustaría hablar de otras características, no sé, que podría yo hablar sobre los proyectos. Y aquí ya voy a introducir lo que sería el ciclo de vida, ¿no? Aquí tendría pues unas, digamos, unas fases del proyecto reducidas a la mínima expresión, pues un inicio, un diseño, ¿no? Diseño, planificación, ¿no? Es de lo que voy a hacer, yo luego ya la ejecución, que sería la construcción, y el cierre, ¿no? Bueno, pues podemos definir este concepto, nivel de esfuerzo, pues de la siguiente manera. O sea, voy a poner una gráfica y pensemos qué podría ser esto, ¿vale? Aquí lo que he puesto es tasa de esfuerzo. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué podría significar eso? Que la parte más importante del proyecto es la ejecución. Es la ejecución. Porque le estamos midiendo, claro, aquí esfuerzo sería mi esfuerzo, ¿no? El trabajo que tengo que realizar o que tengo que invertir en el proyecto, ¿vale? Y bueno, pues suele ser así. Y bueno, y fijaros, esto ya de alguna forma me va diciendo, pues en estas, digamos, 4 mínimas fases, pues cómo va el asunto, claro. En el inicio, pues no sé, ¿qué pueden ser? Estudios de viabilidad, conseguir sponsors, etcétera. Bueno, ahí al final es trabajo mínimo y como mucho sobre el papel. Luego en el diseño planificación, lo mismo, más papel, o sea, pero papel, quiero decir, un poco más de gente, pero, y eso sí, ya durante la ejecución ahí es donde ya intervienen pues todos los medios. Y luego ya, pues eso al final, pues tiene que tender otra vez a cero. Bien, eso sería la tasa, ¿no? El valor absoluto a lo largo de los diferentes periodos de tiempo, ¿no? de ese ciclo de vida. Si eso lo vamos acumulando, pues tendríamos lo que podemos llamar esfuerzo acumulado. ¿De acuerdo? Que eso, pues bueno, vemos crece lentamente al principio, tiene un crecimiento muy fuerte en medio que precisamente coincide con la parte de construcción y luego, claro, de una forma tiene que ya suavizarse porque tiene un límite superior, que sería el 100%. Ahí tengo que parar. ¿De acuerdo? Quedaos con la forma de esta curva. Si la estiráramos un poquito se parecería a una S, ¿vale? Esta curva. Quedémonos con eso. Eso nos va a salir. Bien, hemos hablado de nivel de esfuerzo. Pues otro aspecto que podríamos considerar en los proyectos es el siguiente, nivel de influencia. ¿Y eso qué puede ser? Bueno, esta curvita roja estamos simbolizando la capacidad de añadir valor a un proyecto. Y bueno, podría ser algo de este estilo.
¿Tiene sentido esto? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues, inicio del diseño tiene una influencia muchísimo más alta que la fase de construcción, donde ya no tengo esa capacidad para poder modificar esos requerimientos. Exactamente, ¿eh? Porque al final lo modifico sobre un papel, planifico así, de esta forma, diseño de esta forma, diseño de esta otra, pero claro, una vez comience, o sea, la capacidad de añadir valor, sí, hombre, pero ya supone descartar cosas que he realizado y que han tenido un coste. Ya hemos visto el nivel de esfuerzo. El esfuerzo para realizar eso ya ha sido bastante grande, ¿vale? Rectificar ahí ya es una cosa bastante espinosa, ¿no? Bien, bueno, aquí hemos visto el nivel de influencia respecto al punto de vista, esta capacidad de añadir valor, y ahora realmente, pues, respecto, claro, sería lo contrario, el coste del cambio, efectivamente, ¿vale? Va inversa, ¿no? Inversa. Al principio pues crece poquito, o sea, digamos el coste es poquito, porque lo que hemos hablado antes, lo hemos visto también desde el punto de vista del nivel de influencia, hay pocos medios invertidos, sin embargo, una vez comienzo la construcción de ese producto, cualquier cambio, pues eso, me va a costar bastante, ¿de acuerdo? Bien. Y luego, esto ya tiene que ver, y de eso vamos a hablar también, ya independientemente de, pues eso, o sea, sobre todo en esas fases tempranas, yo de alguna forma ya estoy de alguna forma estimando pues qué coste van a tener ciertos procesos, qué duraciones, y ya se nos metemos en riesgos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en base a duraciones, por ejemplo, y costes, ¿no? Bueno, pues podríamos ver, claro, no es lo mismo estimar el coste de un proyecto cuando es una idea vaga que cuando esa idea ya está más definida que cuando finalmente tengo una planificación detallada, ¿de acuerdo? O sea, entonces lo podemos ver aquí en el eje este vertical, el 0 no está, pero la raya horizontal cruzaría en el 0, y aquí tenemos, pues bueno, la estimación la que sea, y bueno, un porcentaje para arriba y un porcentaje para abajo. O sea, que, pues en un principio podríamos decir que lo que yo diga, pues puede estar entre 4 veces más y 0,25 veces más, o sea, por abajo, o sea, 4, o sea, dividido por 4 o multiplicado por 4, ¿de acuerdo? O sea, un factor 4 arriba o abajo. Y a medida que voy avanzando la ejecución del proyecto, pues evidentemente esa variación, esa incertidumbre se va reduciendo. ¿Por qué? Porque voy conociendo más cosas, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama el cono de incertidumbre, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente, nivel de detalle. Habíamos dicho, teníamos estas 4 fases básicas, ¿no?, del proyecto, y ahora, bueno, pues no sé, imaginaros el proyecto de construcción, pues de la línea de alta velocidad, no sé, la de Madrid-Valencia. Claro, la construcción fue la construcción, hubo una parte del diseño y una parte de inicio donde se hicieron estudios de viabilidad, por ejemplo, de todo eso. Vamos a pararnos ahí. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer los estudios de viabilidad? Unos cuantos años, no lo sé, pero son unos cuantos años, ¿de acuerdo? De hecho, eso fue un proyecto en sí mismo, ¿de acuerdo? Bueno, al final eso fue un proyecto que tendría, pues, inicio, diseño. Quiero decir que de alguna forma ahora está la lupa. Yo tengo esto, pero yo ahora me centro en una parte del proyecto y ahí pues puedo empezar a... Bien, eso... Y además en otros aspectos, ya lo veremos para detallar el alcance, pues bueno, esa estructura, bueno, tiene que ver con una estructuración y un desglose, que para el caso de cuando yo voy a definir el alcance, bueno, habéis visto que pues, se utiliza el Work Breakdown Structure para ir subdividiendo en sucesivos paquetes de trabajo y al final determinar actividades que de alguna forma, de una forma más o menos independiente, se pueden ejecutar, tener un resultado que puede afectar a otras, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso... Pues puedo, ¿y cuándo acabo de dividir? Bueno, pues eso ya, pues depende. O sea, está claro que cuanto más subdivide el problema por aquello de dividir y vencerás, será mejor, pero claro, no vamos a hablar de esto, pero ojo, eso tiene también tiene un efecto, que muchas veces subdividir más de lo que al final el ruido del proyecto pues me va a permitir ver, pues es tontería.
O sea que por mucho que yo al final lo que hago es complicar de una forma innecesaria mi proyecto, crear planes de proyecto que no son realistas y que no se utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hay que dividir, pero hasta cierto punto.